Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti, sabiendo que tú nos ves y nos conoces tal cual somos, tal cual hayamos venido en este día a tu casa, oh Dios. Tú ves nuestras vidas y nada podemos ocultar delante de ti, porque tú todo lo sabes, todo lo ves, todo lo conoces. Aún lo que estemos pensando en esta hora, en este momento, aún nuestros pensamientos más ocultos, más escondidos, tú los ves, Señor. Pero también tenemos la tranquilidad y la seguridad de que así como tú ves todas estas cosas, tú anhelas y deseas lo mejor para nosotros. Por eso estamos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte que tú nos limpies, queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras ofensas, que tú nos laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús en esta mañana para poder estar en libertad delante de ti, delante de tu presencia en esta hora, Señor. Hemos cantado y hemos pedido que tu Santo Espíritu visite nuestras vidas y nos llene, que reconocemos que no podemos vivir sin ti, sin tu amor, sin tu presencia, Señor, sin tu Espíritu Santo. Y en esta mañana ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos confrontes con tu palabra, Señor, y que tu presencia, oh Dios, esté en medio nuestro, haciendo lo que tú quieras hacer, porque tú sabes qué es lo correcto y qué es lo que precisamos y necesitamos cada uno en este día. Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra a ti. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por este hermoso día. Gracias a Dios por poder estar en su casa en esta hora. Gracias a Dios por poder tener este tiempo en la presencia de Dios. Quiero invitarle que aquel que pueda hacerlo, pueda abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Vamos a leer allí unos versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Qué bueno que podemos estar en la casa de Dios en esta mañana, en este lugar, luego de esta semana, después de nuestro aniversario. Amén. Gloria a Dios. Algunos todavía están comentando de la semana pasada, del domingo, de todo lo que pasó, todo lo lindo, todo lo hermoso que vivimos el domingo pasado aquí, que fue una fiesta realmente, en gratitud a nuestro Dios por todo este tiempo de reconocimiento, de honrar y bendecir también la vida de nuestros pastores, de todo este tiempo que Dios nos regaló, este tiempo lindo. Amén. Pero ahora nos toca ir por más, seguir avanzando, seguir creciendo y por sobre todas las cosas, seguir siendo fiel a Dios. Porque saben que Él es fiel siempre para con nosotros. Pero qué lindo es cuando nosotros ponemos de nuestra parte y somos fieles nosotros para con Él. Aunque a veces nos equivoquemos y a veces tropecemos allí, pero nos volvemos a levantar en el nombre de Jesús. Y qué bueno que podamos seguir siendo fieles a Dios en gratitud por todo lo que Él es para nosotros y por todo lo que Él hace con nosotros y en nosotros. Y que podamos seguir adelante y extendiéndonos en este tiempo que sabemos que serán tiempos de victoria, más allá de las dificultades y las luchas que tendremos, que nos enseñarán a depender y aprenderemos más de Él, pero seguiremos en victoria. Amén, en el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, entonces, capítulo 4, versículo 1 al 7. Una actitud correcta. Quiero hablar acerca de esto en esta mañana. Una actitud correcta y necesaria para poder ver el poder de Dios, para poder ver las maravillas de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de maravillas. Amén. Nuestro Dios es un Dios de poder, de milagros y de maravillas. Una actitud correcta de mi parte para poder ver las maravillas y el poder de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te daré yo? ¿Qué haré yo, Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva
ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias al Señor por su bendita palabra. Amén. En esta historia me encanta esta historia, me encanta el relato bíblico aquí que cuenta allí acerca del profeta Eliseo y de esta mujer y toda la situación, todo lo que conlleva allí esta historia. Para mí es una historia preciosa allí, porque encontramos en primer lugar esta mujer que estaba viviendo un tiempo de mucha dificultad, de dificultad extrema, ¿no? De mucha necesidad en su vida, un tiempo muy, pero muy difícil. Encontramos en la vida de esta mujer una viuda que había perdido a su esposo, había muerto, ella estaba viuda, estaba desamparada, estaba en esta situación. Era una familia de fe, era una familia que amaba a Dios, así lo dice la Biblia, y ella misma habló al profeta, le dijo a Eliseo, tú sabes que mi marido era fiel, tú sabes que él amaba a Dios, pero ahora había venido esta situación sobre sus vidas. Había fallecido allí su marido, había quedado viuda, desamparada, con sus hijos, llena de deudas, llena de problemas y dificultades. Encima el acreedor estaba allí sobre ellos y dice que había venido para llevarse allí a 2 de sus hijos, ¿no? Porque era lo que se acostumbraba en la época. Cuando alguien tenía una deuda, bueno, venían y si tenían hijos, les llevaban los hijos. Era la forma allí en que se acostumbraba. Y toda esta situación de por medio, ¿no? Para tratar de que ella pudiera perder allí su esperanza, de que pudiera perder su alegría, su gozo, encima de lo que ya había perdido ya, encima de la pérdida de su esposo, encima de cada una de las deudas, encima de todas las situaciones, ahora seguían los problemas. Y no tenían nada, no tenían ni para sobrevivir, no tenían ni para comer, no tenían literalmente nada. Y encima este hombre que estaba allí tratando de llevarse a 2 de sus hijos para poder de alguna manera cubrir esa deuda, ¿no? Imagínense en esa situación, esta mujer, esta viuda, esta madre, con su esposo fallecido, con sus hijos allí sin tener nada para comer y encima que venga alguien a llevarle allí sus hijos. Recuerdo hace tiempo atrás predicando esta misma palabra en un lugar. Y dijimos, qué situación, ¿no? Tremenda. Y una madre allí dijo que se lleven a mis hijos. No tenía mucho reparo allí en que sus hijos, que le llevaran sus hijos allí, ¿no? Pero creo que una buena madre allí entraría en desesperación también ante esta situación, ante lo que estaba pasando, porque el acreedor venía a llevar sus propios hijos. Pero hay algo interesante aquí, y antes de entrar a desarrollar todo eso, hay algo que me llama la atención y que se desprende enseguida allí. Lo primero, ¿no?, que hizo esta mujer, que tuvo esa actitud correcta desde entrada, y fue algo importantísimo, importantísimo. Ella buscó al hombre de Dios, ella hizo lo correcto y fue al lugar correcto. En el momento de desesperación, en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor aflicción, tomó la mejor decisión, tomó la decisión más acertada. Fue a buscar a Eliseo, al profeta de Dios, al hombre de Dios. ¿Para qué? Para recibir una respuesta de parte de Dios. Sin duda que había pedido a Dios, claro que sí, porque todo da evidencia que era una mujer que amaba a Dios. Sin duda que había orado y que le había pedido a Dios. Pero en ese momento fue al lugar correcto. Fue a buscar al hombre de Dios, fue a buscar a la persona allí que Dios estaba utilizando para guiar al pueblo, al profeta de Dios. Y usted dirá, bueno, pero eso es lo más lógico, lo más sencillo. Pero ¿sabe qué? Es lo que a veces menos se hace. Ante las dificultades, ante los problemas, muchos
agarran y van para cualquier lado. Y agarran para cualquier lado. Y cuando la desesperación viene fuerte, se agarra para cualquier lado. Y se toma cualquier decisión. Pero qué bueno cuando podemos buscar allí en la presencia de Dios. Qué bueno cuando podemos orar y decirle a Dios lo que está pasando. Pero también cuando vamos al lugar correcto. Cuando pedimos ese respaldo en oración. Cuando pedimos esa guía, esa dirección que Dios nos da a través del pastor. Cuando vamos allí a buscar a la persona que Dios ha puesto para ayudarnos, para pastorearnos. Esa es la decisión correcta y esa es la actitud más acertada. Lo primero que hizo esta mujer fue que se acercó allí al hombre de Dios. Y Eliseo escucha allí lo que ella le cuenta, esta historia de lo que estaba pasando, y le hace una pregunta, ¿no? ¿Qué tienes allí en tu casa? Y lo único que tenía era esa vasija de aceite. Posiblemente nosotros podamos pensar que bueno, que una vasija de aceite simplemente allí no era nada. Era lo único que le quedaba así. Y podemos decir, bueno, pero era algo tan poco, ¿no? Algo tan insignificante quizás, para poder solucionar tantos problemas, para poder traer algo diferente a su vida, en toda la situación que estaba pasando, en todo lo que estaba viviendo, en todo lo que estaba enfrentando. Pero ¿saben qué? Tenemos a un Dios que hace de la nada, hace de lo que no es, algo tremendo. Y ese es el Dios que obra maravillas. Y ese es el Dios que obra milagros. Y ese es nuestro Dios. Hay una historia allí que me encanta también, y está en 1 Samuel 14:6, y que sería para otra prédica, pero el texto allí hace referencia a esto. Dice, dijo pues Jonatán a su escudero, a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Para Dios no es difícil hacer algo con muchos o con poco. Hacer algo con lo que haya o de la nada. Para Dios no es difícil. El mismo que convirtió el agua en vino. El mismo que alimentó a esa multitud de tan solo allí unos panes y unos peces. El mismo que hizo milagros y cosas poderosas. Es nuestro mismo Dios. Y Él no cambia, y su poder no cambia, y su fidelidad para con nosotros no cambia. Y esta mujer comprendió y sabía que Dios tenía el poder para hacer eso. Fue al lugar correcto, fue a la persona correcta, pero también tuvo una actitud correcta. Y es acerca de esto lo que yo quiero hablar en esta mañana. En esta historia podemos ver que para el Señor lo verdaderamente importante, lo que realmente le importa a Él, es cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es mi actitud ante esos problemas, ante la dificultad, ante la situación que esté viviendo? Porque a Él no le importa hacer algo de lo que no es. A Él no le va a limitar que haya solamente una vasija de aceite. A Dios no le va a limitar que tengamos solamente deudas. A Dios no le va a limitar que haya solamente enfermedad y necesidad. A Dios no le va a limitar que haya solamente necesidad y problema tras problema, como sucedía en esta familia, en esta casa. Porque Él puede hacer de lo que no es algo tremendo. Porque Él puede dar la victoria con mucho o con poco. Y ese es nuestro Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y eso es lo grande de Dios. Lo que está haciendo la grandeza de Dios. Ahora, la actitud correcta que tuvo esta mujer, ¿no? Sacando lo que ya dijimos, que fue a la persona correcta, que fue al lugar correcto. Lo primero que encontramos es que en esta mujer había humildad. Cuando el profeta le dice que vaya y que pida más vasija. Ahora, si podemos meternos un poquito allí, ¿no? Correr allí como dice la ventana y poder mirar en esta situación, ¿no? Miremos lo que estaba pasando, ¿no? Todos sabían allí en el lugar quién era esta mujer. Era conocida para el lugar, ¿no? Y más allá porque había perdido a su esposo, ¿no? Las condiciones son las mismas en todos los lugares y en todos los tiempos, ¿no? Todos nosotros en nuestro entorno sabemos más o menos quiénes son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho muchos sabrían que esta mujer estaba viuda. Muchos sabrían que ella había perdido allí a su esposo. Y hermanos, también muchos sabrían que ella estaba con deudas, que estaba debiendo cantidad de cosas, ¿no? Porque esas cosas vuelan. Esas noticias todo el mundo las conoce, ¿no? Y a veces por más que tratemos de evitar de que se conozcan nuestras necesidades, las situaciones que hay, ¿no? Todo eso se sabe, ¿no?
¿no? Los que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, se sabe. Y todos sabrían lo que esta mujer estaba pasando, lo que estaba viviendo, ¿no? Más allá de la pérdida y todo lo que tenía, ¿no? Muchos allí estarían mirando y observando cuando venía el acreedor allí a cobrarle lo que debía. Y bueno, cuando vino allí a buscar a sus hijos porque ya no podía sacarle nada, porque no tenía nada, ni siquiera para poder vivir, ¿no? Y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y ahora está la situación de esta mujer, ¿no? Con todo lo que estaba pasando y viviendo, ahora tenía que ir a poner la cara, ¿no? Ir puerta por puerta allí, golpear, decirle: vecino, vecina, ¿no me presta una vasija? Imagínense la situación también para ella, porque para nosotros es fácil. Bueno, fue y le hizo caso al profeta, agarró y pidió la vasija y vino contenta y corriendo y trajo allí las vasijas. Pero ella tenía que ir y pedir y ingeniárselas para hablar: ya te la voy a devolver, ¿no? Imagínense el vecino que sabía de todas las deudas que tenía esta mujer, que estaban para quitarle a sus hijos, y viene a pedirle una vasija. No, yo no te doy nada si vos no tenés ni para pagar, no tenés nada. ¿Qué me vas a venir a pedir y con qué me vas a devolver? Sin embargo, ella tuvo la humildad para poder ir y hacerlo y obedecer allí lo que el hombre de Dios le había dicho. Esta mujer tuvo que ser humilde para salir y pedir prestadas las vasijas a sus vecinos, sin importar lo que ellos pudieran decir, sin importar lo que pudieran pensar. Tuvo que salir a pedir prestadas las vasijas, a pesar de que todos ellos sabían que por no pagar le estaban quitando sus propios hijos. Sin embargo, ella fue humilde y salió a obedecer lo que el profeta le había dicho. Tuvo una actitud de humildad, pero también tuvo una actitud de fe. Entra luego, dice el profeta, y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Creo que la mujer sabría hasta dónde estaba llena su propia vasija, lo único que tenía de aceite. Creo que sabría ya de memoria qué era lo último que le quedaba, cuánto aceite tenía. En la situación que estaba, ya sabía que era lo único que había. Sin embargo, tuvo esa actitud de fe para creerle lo que dijo el profeta, para encerrarse con todas las vasijas que había conseguido y de su propia vasija de aceite, de lo único que tenía, comenzar a echar en las demás. Porque leerlo es lindo, ¿no? Es hasta precioso, hasta romántico leer allí la historia. Pero hay que tener esa actitud de fe, ¿no? Imagino allí la situación de esta mujer. No sé por qué, pero me la imagino allí entre lágrimas, tomando esa vasija de aceite y echando aceite en las demás vasijas. Y ahí la fe comenzó a trabajar. Y ahí la fe comenzó a tocar el corazón de Dios. Y ahí la fe comenzó a activar ese milagro para su vida. Y ahí la fe comenzó a trabajar y a tocar allí el mismo corazón de Dios. Y ese Dios de amor y misericordia, movido por la fe de esta mujer, comenzó a obrar el milagro. Y ese aceite comenzó a salir y a salir y a salir y a llenar una tras otra y tras otra todas las vasijas que había conseguido prestadas. Ella tenía que tener fe de que esa única vasija de aceite iba a ser suficiente para llenar todas las vasijas prestadas, aunque pareciera imposible, aunque pareciera una locura, ella tenía que creer. Decimos que la fe no es contraria a la razón, porque Dios nos hizo personas con razón, razonables, pero la fe sobrepasa todo lo demás, cuando lo único que hay es desesperación en nuestras vidas. La fe no es contraria a la razón, pero se impone a todo aquello que viene para decirnos que no se puede, que es imposible. Cuando nosotros ponemos la fe correcta, la fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros creemos lo que Dios nos habla por medio de su palabra, cuando nosotros ponemos en práctica esa palabra de fe que Dios nos da también. Porque Eliseo le dio una palabra de fe a la mujer y ella pudo haber tenido la actitud incorrecta de decirle: pero es una locura. Primero fue y pidió las vasijas, pero ahora tenía que creer para comenzar a hacer eso.
Porque en la situación que estaba, ¿qué hubiera dicho? Bueno, pero ¿qué voy a hacer con esto? Llenando estas vasijas, ensuciando todo para tener que limpiar después. Para que es una locura. Y si comenzaba a analizar y comenzaba a pensar allí en su mente todo lo que iba a hacer y todo lo que estaba sucediendo, le hubiese parecido una locura. Pero ella actuó por fe, creyendo en la palabra que el profeta le había dicho. Ella actuó por fe. Y a los que actúan por fe, Dios le cumple sus promesas. A los que tienen la actitud correcta, la actitud de fe en su corazón, Dios los respalda, Dios los bendice y Dios cumple las promesas. Esta mujer también tuvo una actitud de obediencia. El verso 5 dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella le echaba el aceite. Obedeció allí lo que le dijo el profeta. No solamente que tuvo fe, sino que respaldó esa fe con la obediencia. La fe de esa mujer no hubiera producido nada si no iba acompañada de la obediencia. Y hermanos, la fe que nosotros podamos tener no va a producir nada si no va acompañada a través de la obediencia. Demostramos la fe, demuestro mi fe a través de la obediencia. La obediencia a lo que Dios dice, la obediencia a la palabra de Dios. Ella tenía que confiar y obedecer las palabras que Dios había dado por medio del profeta. Dios había hablado a través de Eliseo eso, y ella tenía que tomar la vasija y comenzar a llenar una por una las vasijas que sus vecinos le habían dado. Y esto no solamente era una actitud de fe, sino que la respaldaba allí con la obediencia. No solamente era una familia de fe, sino también que era una familia de acción. Ellos creyeron y obedecieron. Y es ahí cuando Dios hace el milagro. Cuando alguien le cree y lo obedece, Dios obra. Es lo que necesita. Es la actitud que necesita el Señor. La humildad de reconocer que no podemos solos y que necesitamos de Dios. Y que no importa lo que los demás digan, yo voy a ir tras lo que Dios tiene para mí. No importa lo que puedan decir los vecinos. No importa lo que podía llegar a decir la gente allí, pero esta mujer está loca, quedó mal con toda la pérdida que tuvo y ahora viene a pedir estas cosas. Y bueno, pero ella tuvo humildad y fue y lo hizo. Y después vino y cumplió y obedeció la palabra que el profeta le había dicho. Creyó y obedeció. No solamente era una familia de fe, sino que también era una familia de obediencia. La fe respaldada por la obediencia produce milagros. La fe respaldada por nuestra obediencia hace que ese Dios de maravilla comience a obrar milagros en nuestra vida. La fe respaldada por nuestra obediencia activa el poder y la bendición de Dios sobre nuestra vida. Activa el poder y la bendición de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. La fe respaldada por nuestra obediencia. Estas tres cosas, estas tres actitudes que tuvo esta mujer, hizo que las maravillas de Dios transformaran su vida y la de su familia. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer necesitaba una ayuda allí para poder pagar esa deuda, pero su humildad, su fe y su obediencia transformaron su vida para bien a partir de ese momento y en adelante. Como dice la palabra del Señor, Él nos da abundantemente de lo que nosotros pedimos, mucho más abundantemente. Un texto que me encanta allí, Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más de lo que podemos pedir, pero también mucho más de lo que podemos entender. Ese es nuestro Dios. Tiene ese poder para hacer mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir y de lo que yo puedo entender. Gloria a nuestro Dios, porque es un Dios de maravilla. Y aplicando estas tres actitudes, estas tres cosas que tuvo esta mujer a nuestra vida, ¿no? Posiblemente muchos de nosotros hemos pasado, o alguno esté pasando por algún momento allí de angustia, de aflicción. Y si queremos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, necesitamos poner en práctica estas actitudes que tuvo esta mujer. Necesitamos esa humildad. Sofonías 2:3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios y ser humildes para buscarlo, para clamar, para reconocer que no podemos solo. Por eso buscamos su rostro, buscamos el rostro de Dios para poder ver a ese Dios de maravillas. Cuando yo reconozco que no puedo solo, es el primer paso que doy para poder ver a ese Dios de maravilla. Cuando yo reconozco que solo no puedo, que por más que intento, podré marchar un tiempo bien solo, pero en algún momento voy a necesitar reconocer que solo no puedo y que necesito tener esa primera actitud para ver a ese Dios de milagros y maravillas. Salmos 27:3: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Necesitamos esa actitud de fe en nuestras vidas. Así como esa mujer que creyó y confió en las palabras del profeta que venían de parte de Dios. Aunque todo lo que decía pudiera parecer una locura, ella creyó. Y así nosotros debemos creer y confiar de todo corazón en las palabras y en las promesas de nuestro Dios. A pesar de la realidad que nuestros ojos ven, tenemos que atrevernos a confiar y ver por medio de los ojos de la fe. A pesar de la realidad, no negamos lo que está pasando, no negamos la realidad, pero a pesar de esa realidad, podemos ver a través de los ojos de la fe. Y podemos ver que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas en nuestras vidas. Y necesitamos de esa obediencia. Por eso Santiago dice allí en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Necesitamos ser obedientes. Y así como esa mujer que no solamente creyó en la palabra del Señor, sino que fue y obedeció e hizo todo lo que Eliseo le dijo, así nosotros tenemos que confiar en su palabra y obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo mejor? Que dice Pablo que es buena, que es agradable y que es perfecta la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, en la Biblia se habla del aceite y se representa el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Hoy adorábamos al Señor con esta preciosa adoración allí diciendo Santo Espíritu, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de Él? Necesitamos de su presencia, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de ese aceite. En este caso fue algo literal allí, pero el aceite como símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy más que nunca lo necesitamos. Y algo que es interesante allí para terminar, su presencia es más que suficiente. El Espíritu Santo es más que suficiente para nuestras vidas. Ese aceite en la vida de la viuda fue suficiente. Fue suficiente para pagar cada una de sus deudas. Fue suficiente para poder tener a sus hijos con ella, para poder seguir adelante con su familia, con lo que le quedaba allí. Fue suficiente para poderle devolver la dignidad a esta viuda. Fue suficiente para poder cambiar su realidad. Fue suficiente por las palabras que dijo Eliseo al final. Vende, paga lo que tengas que pagar y vive de lo que queda. Tremendo. Con lo que le quedaba, le daba para poder seguir viviendo. Ella y sus hijos. Fue la palabra que le dio el profeta. Imagínense todo lo que habrá sucedido en la vida de esta mujer, ¿no? Todo el agradecimiento que habrá tenido a Dios, ¿no? Pero sabiendo de que ella había actuado humildemente, había actuado con fe y había actuado en obediencia. 3 cosas importantísimas para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos, bueno, pero cuando hay necesidad, enseguida la persona se pone humilde. No siempre es así. Hemos visto personas en tremenda necesidad y con una falta de humildad tremenda, porque no quieren reconocer la necesidad o la necesidad de Dios. No llegan a reconocer o a entender la necesidad que todos tenemos de Dios, y mucho menos tener fe o tener obediencia. Pero qué bueno cuando nosotros hay humildad para reconocer que solo no podemos, cuando hay fe para creer más allá de la realidad de lo que está pasando, y cuando hay obediencia en nuestras vidas para poder ver a ese Dios de maravilla obrar milagros y cosas poderosas. ¿Cuánto lo creen? Amén.